En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Paulino de Nola, obispo. Paulino nació en Burdeos, Francia, de padres ricos que solo eran cristianos de nombre. El padre era político y senador romano en la provincia de las Galías, y quiso que también su hijo recibiera una formación general para seguir la misma carrera. Sin bautismo ni educación religiosa, el joven llegó pronto a puestos importantes y fue nombrado, a los 25 años, cónsul romano. En Campania, al sur de Roma, la familia de Paulino tenía muchas posesiones. Allí gobernó los primeros años y se casó con una española llamada Teracia. El cristiano ejemplo de su esposa y la piedad popular que honraba la tumba de San Félix, en Nola, influyeron sobre él a tal grado, que un día dejó toda actividad política y solicitó el bautismo al obispo de su diócesis de origen, en Burdeos, cuando contaba 36 años. Después de esta conversión, hacia el año 390, se fue a vivir con su esposa a España. El hijo único que tuvieron murió a los 8 días de nacido. Por esos días Paulino recibió la noticia de que su hermano, que se había bautizado junto con él, había sido asesinado. En compañía de su esposa resolvió vivir pobre, como Cristo, y ayudar a los necesitados, por amor a Cristo. Ambos vendieron sus bienes y repartieron el dinero. Esta vida ejemplar movió al pueblo a dirigirse al obispo de Barcelona para que ordenara sacerdote a Paulino. A fines del 393 recibió las órdenes sacerdotales y poco después volvió a Campania para vivir en austeridad al lado del santuario de San Félix, en una especie de convento. La casa era de 2 pisos. En el superior vivía Paulino con unos amigos que buscaban la misma vida de oración y meditación bíblica, penitencia y apostolado entre los humildes. En la planta baja reunían indigentes de toda clase, enfermos y hasta vagabundos, quienes eran atendidos por estos hombres generosos. Es probable que Teracia sirviera como ama de llaves en las innumerables tareas que aquella casa ofrecía diariamente. Dado que los peregrinos aumentaban continuamente y la iglesia del lugar era insuficiente, Paulino mandó construir con su patrimonio un santuario más grande, con 3 oratorios, un bautisterio, celdas para la vida monástica y un dormitorio especial para los peregrinos. Al morir el obispo de Nola, en el año 409, encontramos otra vez el hecho de la misma aclamación popular que influyó para la elección de Paulino como obispo de esta diócesis. Eran tiempos sumamente difíciles, porque los godos habían invadido Italia y de hecho asaltaron a Roma en el 410. Paulino gobernó su diócesis durante 20 años. Todos los años iba en peregrinación a Roma para honrar la fiesta de San Pedro y San Pablo. Fomentaba una gran amistad con los teólogos más sobresalientes de su tiempo y mantenía una continua relación epistolar con San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. De entre las numerosas obras escritas por San Paulino, cabe recordar uno de sus pensamientos, valederos aún para nuestro tiempo. No crea nadie que los ateos sean superiores a nosotros. Dios permitió su avance a causa de nuestros pecados. Debemos reflexionar para apreciar la vida verdadera. Confiemos en Dios. Nuestra arma es la señal de la cruz. Murió como buen pastor, sobre todo con los fieles más necesitados, el 22 de junio del 431. Oración. Señor, tú que en San Paulino de Nola proporcionaste a la Iglesia un obispo admirable por el amor a los pobres y la preocupación por su pueblo, concédenos, por su intercesión, no seguir viviendo indiferentes a las necesidades de los que nos rodean. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hicimos este video hablando de Santo Tomás Moro, mártir. En muchos documentos y, particularmente en los del Concilio Vaticano II, la Iglesia exige de los seglares que impregnen todas las estructuras del mundo con el espíritu del Evangelio.
Entre los hombres que nos han dejado este ejemplo de ser luz del mundo, brilla Santo Tomás Moro. Esta vida se presenta sumamente aleccionadora para los tiempos modernos. Era hombre santo, como político, como abogado, como diplomático y como padre de familia. Era santo como un hombre normal que amaba el mundo y sus valores, creados por Dios. Un hombre de altísimas cualidades intelectuales y una cultura humanística extraordinaria y, a la vez, persona humilde, simpática y francamente optimista. De su padre, el juez John More, y de su madre, Inés, recibió una educación estricta. Como paje del cardenal Morton y después en Oxford, asimiló una formación tan universal que hablaba el latín y el griego como su lengua nativa. El gran humanista Erasmo escribiría de él más tarde: siempre es amistoso y está de buen humor, y a todo el que lo conoce lo hace sentirse feliz. A los 25 años llegó a ser miembro de la Cámara Baja en el Parlamento y, como único diputado, tuvo el valor de lanzarse contra un nuevo e injusto impuesto del rey Enrique VII. El pueblo le profesó gran cariño. Por 4 años se retiró a la Cartuja de Londres, de donde sacó la conclusión de que Dios lo había escogido para la vida en el mundo. Se casó con Jane Colt y procreó con ella 4 hijos, 3 niñas y un varón. En contra de la opinión de su familia, insistió en que sus hijas deberían recibir la misma formación universal que su hijo Juan. Aparte de la misa diaria, las penitencias voluntarias, a los pobres de barrios miserables, Tomás Moro promovió la lectura de la Biblia con sus hijos, dialogando con ellos sobre el texto. También reunía a los sirvientes y empleados para la formación religiosa y rezos en común. Igualmente encontró siempre tiempo para cantar, jugar y conversar alegremente con los suyos. En su parroquia de Chelsea, cooperó activamente en la liturgia y compró para la parroquia una casa donde se les hospedaba a los ancianos inválidos, manteniéndola a sus expensas. Aun siendo el funcionario más alto del rey, no se avergonzaba de confesar su fe en público y de cargar la cruz en las peregrinaciones. Bien conocida es la disputa con el rey Enrique VIII por la validez de su matrimonio con Catalina y por su absurda exigencia de convertirse, como seglar, en cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Si Tomás Moro es el ejemplo del hombre íntegro, dispuesto a perder su vida por amor a Cristo, el rey es el tipo antievangélico que busca su vida, egoísta hasta el grado de correr sobre el ancho camino de la carne y la sangre, a su perdición. El 12 de abril de 1534, Tomás Moro fue citado ante la Suprema Corte de Justicia, junto con el cardenal Fisher, a prestar el juramento de la supremacía del rey. Aunque ambos conocían el camino hacia su cruz, una larga y dolorosa prisión que seguramente culminaría en la muerte como traidores, siguieron la voz de su conciencia. Los 15 meses que pasó Tomás Moro en las celdas húmedas y frías de la Torre de Londres, fueron de íntima solidaridad con la agonía del Señor. Su cruz más pesada no fue la corrupción de los jueces, de los obispos y del clero, quienes apostataban más por debilidad que por malicia, sino las presiones que ejercieron sobre él su segunda esposa, Alicia, sus hijos y sus yernos, para que aceptara el juramento del rey y poder así salvar su vida. Tomás Moro amaba a su familia, sus amigos, la vida, sus éxitos profesionales. Pero sabía bien que todo esto es relativo. El único valor absoluto es Dios. En la hora del conflicto siempre prevaleció la fidelidad al Señor. En la madrugada del 6 de julio de 1535, tuvo que atravesar una larga fila de compatriotas para llegar a Tower Hill, donde lo esperaba el cadalso. Una oración por el rey. Luego ofreció su cabeza al verdugo. Cuando éste levantaba el hacha, Tomás Moro con un ademán apartó su barba, diciendo en alta voz en medio de sofocante silencio: al menos ella no ha cometido alta traición. Así, con una broma en los labios, entregó su vida por Cristo y la Iglesia, con la seguridad de poder contemplar el rostro de Dios. Desde 1534 hasta 1681 se lanzó contra los católicos de Inglaterra, el furor de una sangrienta persecución. Entre esos millares de mártires, solo conocidos por Dios, la Iglesia ha escogido a 316 que fueron beatificados por León XIII en 1886. El Papa Pío XI canonizó al cardenal Fisher y a Tomás Moro, 400 años después de su martirio, diciendo: busco a unos hombres que defiendan la fe como ellos. Oración.
Señor, tú que concediste a San Juan Fischer y a Santo Tomás Moro, dar, mediante el martirio, la más bella demostración de su fidelidad a la Iglesia, concédenos, por sus méritos, la gracia de confirmar con cada acto de nuestra vida la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Estamos a la mitad de este video y ahora te hablaré de una persona, que se le considera divina. Esta persona es San Juan el Bautista, precursor de Cristo. Preparad el camino del Señor, haced rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina, rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Con estas palabras, el evangelista San Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, señalaba la presencia de Juan el Bautista predicando en el desierto varios siglos antes. El profeta Isaías anunciaba en sus predicciones, con palabras semejantes, la llegada del Mesías y los preparativos del pueblo para recibirlo. Juan, más afortunado que el profeta, pudo anticiparse inmediatamente al Mesías y cumplir con su misión de precursor, allanando el camino del Señor hasta el corazón del pueblo. Nació en Judea 6 meses antes de que naciera Cristo. Fue milagroso el nacimiento de Juan, porque un ángel lo anunció a sus padres, ya ancianos. Seguramente que recibió una esmerada educación estilo judío, puesto que su padre, Zacarías, era un sacerdote israelita. Inspirado por el Espíritu Santo, había vaticinado que Juan sería profeta del Altísimo e iría delante del Señor para preparar sus caminos. Siguiendo su vocación profética extraordinaria, Juan se retiró desde muy joven al desierto, en donde llevó una vida de gran austeridad. Vestía pieles de camello, se alimentaba de langostas y miel silvestre y, sobre todo, vivía entregado a la oración. Muy pronto, hacia el año 26 o 27 de nuestra era, comenzó a predicar la sincera conversión a Dios, no solo a los pecadores declarados y públicos, sino también a los encubiertos, que se consideraban intachables, como los fariseos y doctores de la ley. Convertíos, pues llega el reino de los cielos. Las muchedumbres acudían en tropel a escuchar su predicación y en señal de sincera conversión se hacían bautizar, es decir, que recibían de manos de Juan un baño en las aguas del Jordán, para simbolizar el sincero deseo de purificarse de sus pecados. También Jesucristo fue a hacerse bautizar por Juan. Iluminado por el Espíritu Santo, lo reconoció como quien era, el Mesías, el Hijo verdadero de Dios. Tembloroso, el Bautista se negaba a bautizarlo. Pero Jesús insistió por su profunda humildad, por esa misma humildad por la que se había hecho hombre y vivía como hombre, tomando sobre sí la responsabilidad de los pecados de toda la humanidad. Finalmente Juan se resignó a bautizar a Jesús. Entonces se abrieron los cielos, descendió el Divino Espíritu en forma de paloma, sobre el Mesías y se escuchó la voz del Padre que lo declaraba su Hijo muy amado a quien se debe escuchar. Juan el Bautista se sintió en el colmo de la felicidad. El Mesías, Hijo de Dios, se había manifestado esplendorosamente ante sus ojos y los de sus discípulos. Varios de estos, como Andrés, Simón, Juan, Felipe, Natanael siguieron a Jesús y recibieron el nuevo bautismo en el Espíritu y en el fuego. LS 3:16, bautismo verdadero que no era solo un símbolo, como el de Juan, sino un sacramento que perdona los pecados y hace hijos de Dios. Pero otros discípulos de Juan y algunos judíos pretendían proclamar como Mesías al propio Bautista. Se negó rotundamente a semejante superchería y dio testimonio con su vida y con su muerte de que sin la penitencia y genuina conversión no es posible creer en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Juan proclamaba de sí: es necesario que yo disminuya y que él, Jesús, crezca. Así lo inculcaba a sus discípulos que, envidiosos de los felices éxitos de la predicación y del bautismo de Jesús, querían provocar a su maestro el vano engreimiento. Pero no, Juan permaneció firme en predicar el arrepentimiento y la conversión hasta el mismo Herodes Antipas, recriminando lo que viviera en adulterio con Herodías, la esposa de su hermano. Ciega de furor, logró que Herodes mandara decapitar a Juan el Bautista y que le fuera entregada su cabeza en una fuente. Murió Juan el Bautista por proclamar la necesidad de la penitencia, de la conversión, sin la cual es imposible reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Oración.
Conduce, Señor, a tu pueblo por el camino del arrepentimiento y de la rectitud que predicó San Juan el Bautista, a fin de que pueda llegar con seguridad al encuentro de tu Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo. Amén. Continuamos con el video, y ahora te presento a San Cirilo de Alejandría, obispo. El joven Cirilo recibió una formación científica y teológica excelente en las famosas academias de su ciudad natal. Pero además buscó una formación ascética con los frailes ermitaños de Egipto, cuya dura vida monástica compartió durante varios años. En el año 412, la Iglesia lo eligió obispo de Alejandría. La ciudad pasó por muchas dificultades por causa de los herejes novacianos y de los judíos de Alejandría, que organizaron ataques violentos contra los cristianos. En los puestos oficiales del emperador hubo también personas adversas al nuevo obispo y su rectitud para defender a sus fieles y la auténtica doctrina católica. La Iglesia honra ante todo a San Cirilo por su firmeza en defender la dignidad de la Virgen María como verdadera Madre de Dios contra el patriarca Nestorio de Constantinopla. Este quiso propagar la falsa doctrina de que en Cristo dominaba la naturaleza humana a tal grado que no estaba realmente unida con la naturaleza divina en una sola persona. Por consiguiente, negó a María el título de Madre de Dios. Cirilo trató de emprender un diálogo fraternal con Nestorio, pero todos sus esfuerzos fueron rechazados. Así, Cirilo, con ayuda del Papa Celestino, preparó el Concilio Ecuménico de Éfeso en el 431, en el que presidió a 200 obispos en nombre del Papa. Nestorio fue condenado y su doctrina rechazada, mientras que la relación de la divinidad y humanidad de Cristo fue expresada en términos teológicos precisos por los padres conciliares. Nestorio no se dio por vencido. Presentó a Cirilo como enemigo del emperador. El valiente obispo tuvo que sufrir mucho por esta causa, hasta una injusta condena de cárcel por 2 meses. A pesar de todas las persecuciones, intrigas, enfermedades y debilidades de su vejez, Cirilo buscó sin cesar la paz y la reunión con los obispos todavía separados, en el oriente. Su erudición teológica, su sabiduría y su celo apostólico, lucen en una gran cantidad de obras teológicas, sermones y cartas, que se han conservado como tesoro espiritual de la Iglesia Universal. Cuando murió, en el 444, con razón fue llamado el segundo Atanasio. Oración. Señor Dios, que hiciste de San Cirilo de Alejandría un invencible defensor de la maternidad divina de la Virgen María, concede a tu pueblo, que la proclama como verdadera Madre de Dios, alcanzar la salvación por medio de Cristo, tu Hijo, hecho hombre por nosotros, el cual vive y reina. Amén. Al finalizar el video, ahora te hablaré de San Ireneo, obispo y mártir. Hay pocos datos concernientes a la biografía de San Ireneo, pero existe una vasta literatura acerca de la importancia de este santo como testigo de las primitivas tradiciones del cristianismo, maestro de la ortodoxia. Nació hacia el año 130 y fue educado en Esmirna. Conoció íntimamente a San Policarpo, obispo de esta ciudad, y discípulo de San Juan Evangelista. Tuvo el inestimable privilegio de tratar a muchos hombres que conocieron a los apóstoles y a sus inmediatos discípulos. Sobre todo, la impresión que causó San Policarpo en San Ireneo fue indeleble y duró toda su vida. Como le dijo a un amigo, él podía recordar los detalles de su aspecto, el sonido de su voz, y las mismas palabras con que describía al evangelista San Juan, y a otros que conocieron al Señor Jesús. El año 177, San Ireneo era presbítero en Lyon, Francia, y poco después ocupó la sede episcopal de esta ciudad. Desempeñó con maestría 2 misiones importantes en Roma, una con el Papa San Eleuterio, y otra con el Papa Víctor III. Escribió en defensa de la fe católica contra los errores de los gnósticos. Las escuelas gnósticas se multiplicaron extraordinariamente en un principio como sus enseñanzas eran secretas, obscuras, simbólicas y aun contradictorias entre sí, se hace difícil definirlas en conjunto. El gnosticismo tendía a reducir la religión revelada a una teosofía, o conocimiento intuitivo de Dios y de las cosas divinas. Admitía además la dualidad y hasta la multiplicidad de los principios del bien y del mal. Los apóstoles y santos padres, principalmente San Ireneo, combatieron enérgicamente las ideas gnósticas que fácilmente podían confundir a los cristianos de escasa formación. La fecha de la muerte de San Ireneo es desconocida.
Generalmente se considera que fue el año 203. También es dudoso que haya recibido el martirio. Oración. Señor, tú que llamaste al obispo San Ireneo a defender tu verdad y a traer la paz a tu iglesia, aumenta en nosotros la fe y la caridad a fin de que nos esforcemos siempre por fomentar la unidad, la concordia entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.